Grabando. Ahí estamos grabando. ¿Qué tal, mi amigo, el general Awel, que estuvo medio enfermito, pero el tipo, como es un buen paracaidista y se mantiene siempre en ejercicio y camina y en esfuerzo, tiene un físico poderoso y sobrellevó todos los problemas? ¿Qué tal? Bien, bien, Pimpi, muchas gracias por la llamada. Hubo una falsa alarma por un eventual pólipo que no existió. Así que Ni tuve siquiera que... eso. No existió nada. Así que tuvimos una serie de inspecciones eh, que no encontraron nada. Y bueno, me pasé unos cuantos días yendo al hospital al cohete, pero acá estamos, Bueno, quiere acá decir que está estamos. todo bien. Todo bien. Heriberto, yo te preguntaba primero que me aclares el tema bueno, que le aclares a la gente, ¿no? Mejor dicho, la guerra de la séptima generación, que es, y después te voy a hacer algunas otras consultas para meternos en el mundo. Bueno, ¿cómo no? Mira, las guerras son motivo de una ciencia bastante nueva, tiene un poco más de 100 años, que es la polemología. Es el estudio que se realiza de la relación internacional o interna, no a través de la negociación, la diplomacia o el diálogo político, sino a través de la fuerza. Y ahí aparece esta capacidad del hombre en donde tiene la posibilidad de hacer el bien y también de hacer el mal. Y a veces esto trae choques inteligentes de objetivos que no son objetivos vitales, no son negociables. Entonces, la comunidad, la nación o el bloque se ve obligado a emplear la fuerza para retener o ganar un determinado objetivo. Ahora bien, la política es la que determina la guerra, la abre y la cierra. Y dentro de la política entendamos que estamos hablando de la gran política, la política del estadista, no la pequeña política que es la que conocemos nosotros acá en el país, que es el arte de ganar elecciones La para, electoral. sí, la electoral, para después no hacer nada, porque no tienen proyecto. Es lo que nos ha dicho Sanguinetti alguna vez. La Argentina es el país que va a ninguna parte, porque no tiene proyecto. Una dirigencia que mira pero que no ve, y que tiene una cortedad intelectiva, una cortedad de miras, una carencia absoluta de visión estratégica que hace de que un país naturalmente rico tenga pobres y tenga hombres con hambre. Esto es Esa Heriberto la conozco muy bien porque estuve metido en la política partidaria, se denomina esa política, que al final termina siendo una política de internismos con personas, con personalismos, pero sin ideología, sin una programación ideológica a largo plazo, siendo en manos que debería de estar en estadistas, para hacer una política real y verdadera y saber hacia dónde quiere un partido político, una programación estadista para llegar a un fin, hacia dónde queremos ir. así es. Más o menos algo así es. Es decir, tenemos que saber que la realización de cada persona debe hacerse en la realización del conjunto. Y el conjunto es la nación. Cuando la nación es comunidad, la comunidad exige objetivos, objetivos comunes.
Exacto. De lo contrario, no somos comunidad, somos una sociedad. Y esa sociedad dispersa, los sociólogos lo llaman sociedad arena y no la sociedad roca. El pegamento que une a las moléculas de la arena es justamente el fin hacia dónde vamos. Como queremos lo mismo, vamos a la unidad. La grieta es la manifestación más tremenda de la desunión, de la discordancia. La discordia, cordis, proviene de una palabra latina que es el corazón. Quiere decir que cuando no hay sentimiento de unidad, hay discordia. La discordia lleva a la guerra. Ahora bien, ya para contestar la pregunta que apunta a las guerras de séptima generación. Los hombres que teorizan sobre el empleo de fuerza para conseguir los objetivos de la política han entendido que ese proceso de empleo de fuerza es llevado hacia adelante con la civilización humana. Y la civilización ha cambiado permanentemente. En el origen está lo que estudiamos cuando ingresamos al secundario, ¿eh? La civilización de la piedra, la del bronce, la del hierro. Estamos en la etapa de la civilización del conocimiento, no de algo físico, sino de un abstracto, de un abstracto. Y probablemente por esto es que muchos cerebros que no tienen la capacidad de abstraer, de elevarse al pensamiento, por carencia justamente de gimnasia con las neuronas de los lóbulos cerebrales, frontales, aquí está la razón. Muy bien. No la elaboran en su momento y ahora nos enteramos. Acaban de salir los resultados de los exámenes Los últimos, del sí. y estamos en el fondo de la tabla, ¿no es cierto? Es decir, la Argentina, que era pionera en Iberoamérica en lo que era cultura y lo que era conocimientos, ¿no es cierto? Lo que eran destrezas, lo que es la instruccionalidad. Estaba muy adelante. La educación va al espíritu. La formación del espíritu transforma al individuo en persona. ¿Mm? Claro. Cuando esa persona tiene sus capacidades espirituales del alma, la inteligencia, el afecto y la voluntad, nivelado por la educación de la madre, de la maestra de la escuela primaria, del sistema, ahí tenemos un hombre equilibrado, un hombre que sirve a la sociedad. De lo contrario, cuando no hay una mamá que educa, no hay una maestra que educa, sino que apenas instruye, tenemos un individuo desequilibrado, que no tiene por qué ser loco, porque muchas veces le llamamos desequilibrado al loco. El desequilibrado es aquel que no tiene una conducta que pueda resolver sus problemas y los problemas sociales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, desde el punto de vista afectivo, un día está hundido, al otro día está a la altura del Eufórico. techo. Es inteligente, ve, pero no tiene voluntad para poder llegar a lo que ve. No tiene motor. Muy bien, todo esto se hace a través de los años, que van desde los 6, 7 años. ¿Te acordás que los curas nos decían, le vamos a dar la comunión porque ya tiene uso de razón? Es decir, empezamos a desarrollar los senos frontales del cerebro, la materia gris. Muy bien, luego hasta los 20 años, esas células, que son las neuronas, son millones, se ejercitan y llegamos ya al joven maduro, a los 20 años, con una formación equilibrada que le permite ser una persona, no un individuo.
que se acerca más al animal que al hombre. Muy bien. Todo este proceso el educativo es el que hace de que una sociedad sea como la alemana en Europa, que hace punta, porque tiene disciplina social y retiene tradiciones fuertes en lo que hace a sus valores, sus principios, sus creencias, y entonces es una sociedad que impone, que empuja, es una sociedad que avanza, ¿m? Y tiene solvencia. Y hay otras que han quebrado esa posibilidad y son contractivas, son egoístas, son pobres, no tienen motor. La Argentina tiene todos los medios que Dios le dio naturalmente, incluso a las personas, porque tenemos, gracias a Dios, una sociedad sana, de carácter masivamente europeo en su cultura y en su sangre. Pero ¿qué pasa? Han abandonado, Por lo por, menos en su tradición, claro, han en su tradición abandonado inicial, las cultural. tradiciones, exactamente, las han quebrado, Mm. han golpeado, han herido a esas tradiciones, que son los valores de la identidad ibero, criolla, católica, que habíamos heredado. La hemos golpeado y en cambio no hemos tomado el tren de la civilización que se desplaza sobre la cultura. Y ahí viene cuando la sociedad no diferencia una cosa de la otra. La cultura es estable. Si la cambiás, perdés la credibilidad, el crédito. No tenés economía porque no te creen, porque estás cambiando permanentemente todo. Además sos mentiroso, hipócrita. Muy bien. Está del otro lado el tema del cambio, que es lo que tenemos que tomar, la investigación, el desarrollo, la economía, la tecnología, la ciencia, todo eso avanza a una velocidad enorme. Ese tren hay que tomarlo y ahí está el cambio. Acá está entonces lo incambiable, que es nuestra personalidad, nuestra identidad, nuestras tradiciones, nuestro perfil, nuestra cultura, nuestra relación con el otro desde una posición expansiva, fuerte, segura. Cuando no existe esto, tenés un país no creíble, que se autodestruye, que nadie lo mira y que queda fuera del mapa directamente. Hoy la Argentina, con casi 2.000 puntos de, De riesgo país. de riesgo país desde el punto de vista económico financiero, ¿no es cierto? Está fuera del mercado, no se lo considera, bajó al infierno, se fue. Está out. Out. Muy bien. El tema de la política y de la guerra se desplaza con la civilización. Quiere decir que permanentemente está cambiando. Tenés que tener una cerebración, una capacidad mental para seguir el ritmo de esos cambios y entender a la circunstancia para poder operar sobre la circunstancia. Si no se entiende a la circunstancia, no me afecta, yo no puedo actuar sobre ella y modificarla. Muy bien. Ahí entonces está el cambio. Las guerras, cuando terminó la Guerra Fría, 91, no hace mucho tiempo, 30 años, muy bien. Estábamos en las guerras de tercera generación. Hoy estamos en las guerras de séptima generación. Todo esto dicho por los teóricos de la guerra que permanentemente analizan los cambios y la forma en que se va desarrollando a partir de los medios
que tiene para su ejecución, que están proporcionados por la ciencia y la tecnología. ¿No es cierto? Sí. Si vos tenés un pueblo que retiene su identidad, como los japoneses, como los alemanes, y además han tomado el tren de la civilización, tenés un país fuerte, naturalmente fuerte. ¿Tiene problemas? Sí, tiene problemas porque la vida es estar permanentemente resolviendo problemas, Por supuesto. pero los resuelve porque no le teme al conflicto. El pueblo débil le teme al conflicto, lo esconde, lo pone debajo de la alfombra. Y cuando se da cuenta, el conflicto estalla. Es decir, los pueblos débiles son los que tienen guerra. Tengamos presente que la Argentina es un país de doble posguerra. ¿De dónde vienen esas guerras de la Argentina? De la debilidad que ha tenido a lo largo de todo el siglo XX. Porque hasta el momento en que se celebró el primer centenario, la Argentina tenía un impulso extraordinario. Era un milagro que el mundo entero analizaba. Y veían ahí en ese país, allá en el extremo sur del continente americano, a una potencia del futuro. Bueno, abandonó ese camino, tomó un camino muy fácil y empezó a corromperse. Es decir, empezó a descomponer a sus instituciones y a su sociedad. Las instituciones conforman el Estado, que es la organización jurídica como instrumento para poder manejar a la comunidad. Cuando vos lo rompés, te quedás sin el medio, sin el instrumento de conducción. Y en la sociedad está, en su cúpula, la dirigencia esclarecida que guía a la sociedad hacia ese futuro aspirado por todos, que nos unifica en los fines y nos hace nación. Muy bien. En este momento, después de lo que Rusia hizo funcionar para tomar Crimea y parte de Ucrania, los teóricos aprendieron de que había una nueva forma de hacer la guerra. Era una mezcla de acciones privadas, no públicas, con civiles, acompañadas por elementos de fuerza del Estado. Militares, claro. Que estaban detrás, sin llegar a quebrar las pautas y las normas que tienen las relaciones internacionales. Y ahí es donde se produce esta mezcolanza de cosas. Te pongo un caso que está cerquita nuestro y lo entendemos más fácil que el que ocurrió allá en Ucrania. El 24 de julio del 19, hace 2 años y pico, el Foro de San Pablo ordena en su última reunión la iniciación de una contraofensiva en toda Iberoamérica para voltear a los gobiernos democráticos que habían ganado por vía electoral el poder donde ellos habían estado, también por vía electoral, pero por corrupción tuvieron que irse. A la Argentina le había ocurrido eso, cuando llega Macri al poder y después lo pierde. Muy bien. El primer país donde actúa con fuerza el Foro de San Pablo, aprovechando la capacitación que han recibido guerrilleros de las FARC y de otras naciones en las selvas colombianas, con mucho dinero. Las FARC son el principal cartel exportador de drogas del mundo. Son multimillonarias
y tienen todo ese dinero enterrado en las selvas colombianas, en la zona este, sobre la frontera venezolana. Tienen ahí más de 5.000 hombres custodiando esos entierros, para tomar una idea. Inician la operación de rescate de los gobiernos democráticos para ellos, para la revolución castrocomunista en Colombia, y fracasan. Colombia tiene una enorme experiencia de lucha contra el castrocomunismo porque tiene indudablemente las más fuertes organizaciones armadas, pero tiene un pueblo que se ha resistido hasta ahora. Ahora hay elementos que hacen dudar de esa resistencia. Hasta ahora han resistido en el nivel de un 80% a este tipo de amenazas revolucionarias. Fracasa inmediatamente, se van a Ecuador. Por supuesto que Lenín Moreno, presidente de Ecuador, lo vio el problema, lo conocía y movió los alfiles. Se llevó todo el gabinete a Guayaquil, movilizó a las tropas y contuvo el problema en tiempo. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron a Chile. Y Chile estaba despreocupado, no estaba preavisado como Ecuador, porque Chile era el modelo a seguir por el resto de los países que pretendían acceder al primer mundo. Era el que iba a la cabeza del capitalismo del primer mundo. Exactamente. Había renovado el Estado, tenía instituciones muy fuertes, tenía un crecimiento económico superior al resto, había equilibrado el Producto Bruto con la Argentina teniendo la mitad de la población y una séptima parte del territorio, para tomar una idea de lo que era Chile. Concentran ahí lo que se llama en conducción militar el principio de masa. Principio de objetivo, principio de masa. Concentran en las principales ciudades a los más destacados conductores de este tipo de guerra de séptima generación, preparados mucho tiempo antes por las FARC en Colombia. Había entre ellos cubanos, venezolanos, colombianos y chilenos. En particular, mapuches. Los mapuches habían sido instruidos durante años en la selva colombiana, como por ejemplo nuestro Jones Huala, que estuvo 2 años en la selva colombiana. Muy bien. Apuntan a los supermercados, queman 60 supermercados en 3 ciudades, queman las iglesias históricas, las tradiciones, el sustento de la identidad, de la cultura. Claro. Queman 2 universidades y le queman el símbolo de la civilización, los últimos coches de subterráneo y los más lujosos y modernos de toda Iberoamérica en Santiago. Entonces el presidente que es un hombre débil desde el punto de vista de un liberal que tiene un conocimiento muy grande de las finanzas y todavía no llegó a entender muy bien lo que es el poder. Y reacciona diciendo, esto es la guerra. Y lo dice públicamente por televisión. Le ordena al comandante de la guarnición Santiago sacar tropas a la calle sin armas, creyendo de que por presencia van a contener al proceso que estaba desarrollándose de máxima violencia y que arrastraba a la juventud, en particular de los secundarios, preparados durante años por Ana Harnecker. Ana Harnecker es una chilena socióloga casada con el jefe de la inteligencia castrocomunista.
ya fallecido, pero la viuda siguió escribiendo y trabajando sobre la juventud del secundario, porque se dio cuenta que era la más manejable para usarlas como vanguardia revolucionaria revoltosa. Ahí Y con surge esto, una chica que no me acuerdo el nombre, que con un coraje que hace un lío bárbaro, que provoca en así es. Chile Bueno, hace unos años, sí. Que sí. exactamente. Acá operaron en el Nacional de Buenos Aires y en el Pellegrini. Ahí estaba Hannah Harrigan, indudablemente, en ese grupo que movilizó durante meses a estos dos colegios. Y son colegios líderes, ¿no es cierto? Los demás imitan lo que hacen los colegios históricos. Bueno, por la tarde, el día este en que le ordenan al comandante de la guarnición Santiago sacar las tropas a la calle, el general Urrutia va a verlo al presidente al Piñera. Palacio de la Moneda y le dice: usted dijo esta mañana que usted está en guerra, yo no, porque si yo estuviera en guerra, había recibido los documentos que usted tiene que suscribir en el día de hoy y el apoyo inmediato del Congreso para que me dé el sustento legal para operar dentro del país con tropas militares. Los militares no tiramos balas de goma, Tiramos no plomo. salimos, exactamente, no salimos a hacer presencia. Le digo, señor presidente, mañana por la mañana yo no voy a sacar las tropas a la calle si no recibo la directiva estratégica que usted me tiene que entregar, las bases jurídicas para el empleo de fuerza en el marco interno, porque no voy a poner a mi gente como patitos en la galería de tiro, sabiendo de que están incendiando y matando todo lo que ven. Bueno, Tenía Heriberto, la experiencia que tuvimos nosotros y que vos muy bien dijiste ante los juzgados donde fuiste apelado para anteriormente con la guerra nuestra, ¿no? Con la revolución que tuvimos y los militares no tuvieron esto que vos decís que tendrían que haber tenido y que no lo tuvieron. Y se largaron a la guerra sin tener los papeles bien en así orden. es. No se puede abrir en el siglo XX o en el siglo XXI una guerra como si estuviéramos en el siglo XVII. Hay hoy una cantidad de formalidades jurídicas y sociales para poder hacer las cosas como corresponde. Y entonces no pasa nada. Roca, que fue una mente esclarecida del ejército, que llevó al país a su cenit en desarrollo, en Producto Bruto, ganó una guerra frente al anarcocomunismo sin que recibiera una sola denuncia, pero todo lo hizo con la ley en la mano, siendo presidente. Y no, esto no se recuerda, no se los enseña a los chicos, estas cosas tan importantes. Muy bien, vamos a ir con el ejemplo de Chile. Sí. El presidente, al no hacer las cosas que le dice el general, abre negociaciones con el castrocomunismo, es decir, con la revolución. Esa revolución, mi querido Pimpi, empezó en el 59 en todo Iberoamérica y sigue. Es exactamente la misma. Se peleó acá, se peleó en Uruguay, se peleó en Brasil, en Paraguay, en todas partes. Acá le llamamos ERP o montoneros a los chicos nuestros conducidos por cubanos o por yugoslavos. Muy bien. En Uruguay le llamaban tupamaros. Y Sí, sí. así era Sendero Luminoso en Perú. Sendero Luminoso de la FARC y O en todo. Manuel Rodríguez en Chile. Muy bien, hoy sigue. Todo esto sigue. ¿Por qué? Porque
el tiempo pasa y se transforman las formas de penetración revolucionaria en las naciones. El entrismo político en los dos partidos principales de la Argentina hizo que llegaran varias veces al poder. Fracasaron, se tuvieron que ir. Y entonces reacciona el Foro de San Pablo, que es el ente que van a crear cuando se destruye la Unión Soviética, se autodestruye, implosiona. Sí, señor. Castro con Lula en San Pablo. Por eso se llama Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo, que después se va reuniendo en distintos lugares. Sí. Exactamente. ¿No es cierto? Muy bien. Al negociar con un fundamentalista, con un dogmático, yo puedo negociar con un par y puedo negociar sabiendo de que tengo posibilidades de dar y tomar. Pero un fundamentalista es dogmático y no entrega nada. Te dice, es como digo yo o lo mato. Entonces, ¿qué tiene que hacer Piñera? Tiene que decir, está bien, vamos a una elección para un cambio de constitución. Y ahí está en este momento reunida la convención constituyente, presidida por una mapuche. Son 177 miembros, mitad hombres, mitad mujeres, reunidas sobre la base del feminismo abortista y de los derechos humanos. Es decir, se va a conseguir una constitución castrocomunista. Exactamente. Pero he aquí que quien está ganando la elección a la presidencia es un hombre de derecha. Este hombre, en octubre del año que viene, cuando ya esté en el poder, va a recibir en su mano una constitución a la medida de lo que hizo Piñera por no enfrentar al conflicto, que es lo que yo decía cuando se esconden las cosas debajo de la alfombra. Bueno, la Argentina vive una situación distinta. Allá había un gobierno de derecha, liberal, y acá, desde que Tartufo se hizo cargo del poder, delegado por contrato, tenemos nuevamente a un socio del Foro de San Pablo. Hoy, en el día de hoy... Literalmente es socio del Foro de San Pablo. Albertito. En el día de hoy, sí, mientras estamos hablando acá nosotros, en la Ciudad de México está reunido el Grupo de Puebla. Se fundó en Puebla. La primera reunión la hizo en Buenos Aires. Y el único presidente activo en el grupo es el nuestro. La representante hoy en México es la ministra de la Mujer, Gómez Alcorta. Está ahí presente. Pero en la última reunión hubo 4 ministros nuestros presentes. Y ayer habló por Zoom nuestro presidente en el Grupo de Puebla. ¿Qué está haciendo el Grupo de Puebla en este momento? 7 reuniones ya tuvo, siendo que es de creación reciente. La masa de esas reuniones tienen elementos presenciales y elementos por Zoom. Ayer el presidente actuó por Zoom. En cambio, Gómez Alcorta está en México. Muy bien. Ese tipo de reuniones, ese grupo de Puebla, es un grupo de apoyo al Foro de San Pablo. Ahí están reunidos todos los elementos de izquierda que han fracasado en los últimos años, acá y en España. Ahí está Zapatero, está presente hoy en México. Y están ministros del gobierno socialista de España presentes ahí en México. Abarca toda Iberoamérica y España. El grupo este es de apoyo político al Foro de San Pablo, porque el apoyo económico-financiero son las FARC. La FARC, el FARC, desde que se crearon hace 75 años, dependen
de Cuba. Quiere decir que el elemento director sigue siendo el Partido Comunista Cubano. Pero Díaz-Canel, presidente cubano, está en este momento con severos problemas con la juventud cubana. La juventud, como acá apareció en las últimas elecciones, apoyando a Milei como novedad, allá sale y empiezan a cantar Sí, un ritmo y una canción que acaba de ganar el Grammy esta semana sí. en Las Vegas. Cuando ellos decían patria o muerte, ellos dicen patria y vida. Y esa canción logra un éxito internacional. Todo esto está mostrando. Dicen que en serio fue cuando todavía vivía Fidel, y ya estaban estos muchachos que cantaban unas canciones, antiguamente eran las canciones cubanas, eran revolucionarias, castristas, comunistas, pero luego empezaron a cantar otro tipo de canciones, y entonces Fidel les dijo, no, paren muchachos, que ya la revolución ya la hicimos, me la van a hacer a mí. Y bueno, y así, bueno, murió y está pasando esto, ¿no? Dale. Me haces acordar lo que dijo un presidente argentino que caminaba entre los muertos acá en la tablada. ¿Cómo me hacen esto a mí? Ah, sí, sí. Bueno, ahí tenés. Muy bien. Con esto estoy respondiendo a lo que vos preguntabas. ¿Qué son las guerras de séptima generación? Lo acabamos de ver en la insurgencia de Santiago de Chile. Ahí la tenés. Eso es. Guerras de séptima generación. Y desgraciadamente, como falta cultura, falta conocimientos que tengan relación con lo que ocurre y no con lo que pasó. Yo no puedo estar pensando a las guerras en función de lo que ocurrió con Napoleón, con San Martín o con Rommel. No, no. Tengo que atender esta situación que es absolutamente inédita. No ocurrió antes. ¿Por qué? Porque antes no había la civilización que hoy está en acto. Ahí está el tema. Y esa civilización cambia la forma de producir y cambia la forma de hacer la guerra. La Argentina quiere hablar todavía de la revolución industrial. Ya pasó. Pasó, ya pasamos esa estación hace años. Estamos en la postindustrial. Y nosotros, a los pocos elementos de carácter postindustrial, que son los unicornios, los echamos del país para poder darte cuenta de cómo no se ve con ojos de futuro, con ojos proyectados hacia el futuro, a una realidad de la circunstancia que tenemos en Iberoamérica. Todo Iberoamérica en este momento está en un proceso revolucionario o contrarrevolucionario activo. Por eso están reunidos en México, están pensando cómo activar todo esto. En la Argentina, después de estas elecciones últimas, están estudiando cómo revertir la situación. Por eso es que está Gómez Alcorta allá y ayer habló el presidente. Están tratando de ver cómo hacen para seguir mintiendo cuando ya no pueden mentir, porque se cayeron los velos. Es decir, acá los gobiernos argentinos no adscribían al Foro de San Pablo, no adscribían al socialismo siglo XXI, pero hacían negocios debajo de la mesa permanentemente con ellos y actuaban acá en alianza con ellos, pero públicamente no lo decían. Y el entrismo fue penetrando, Heriberto, con todas las habilidades que tienen desde el Foro de San Pablo con la transcolonización, que, como bien decís, viene de la mano del indigenismo con los mapuches, del feminismo, del cambio del idioma,
donde van infiltrando, porque como decís bien, ellos están maquinando toda una acción que cambió desde la lucha de clases y toda la teología de la liberación, que era cuando queda para atrás, cuando cae el muro de Berlín, como bien decís, y surge todo esto de un cambio de estrategias para romper y quebrar nuestra tradición, nuestra familia, nuestra religión, nuestra bandera. Muy bien, eso está en acto y esas son, lo que vos acabas de decir, las guerras de séptima generación. En todos los frentes culturales se actúa, en todos los frentes económicos se actúa. Por eso es que se niega nuestra vicepresidente en que se realice la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y entonces dice, la lapicera la tiene el otro, yo no. Y se preserva porque sabe que tiene que arreglar, porque tiene 2 años por delante. Sí o sí, algún arreglo, porque hay que seguir adelante. Seguro. Ahora, lo que no puede hacer es el sigilo que tenía antes. Ya no se puede ocultar. Y como lo que se está buscando a la vez de llevar hacia adelante el proceso revolucionario, ese salvataje de la nomenclatura podrida, la nomenclatura corrupta, que se llevó el dinero público en cantidades inmensas, hay que cambiar también el sistema político, que es lo que ya han logrado con la insurgencia en Chile. Y es lo que el Foro le dice a la Argentina. Ustedes, si están en el poder, no pudieron hacer lo que hicimos en Chile con una insurgencia de 1 semana. ¿Cómo es posible? Y ahí está donde vienen los aprietes. Para ello, hay que pensar que el movimiento Evita está presente ahí en el Foro de San Pablo. Ojo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Sí. porque ahí están las movilizaciones y ejercicios permanentes que vemos en las calles. Es justamente para poder hacer ese tipo de movilizaciones. Es uno de los más poderosos de acá, está Emilio Pérsico concretamente. ¿Cómo hacer? Bueno, tiene una experiencia revolucionaria europea enorme. ¿Cómo hacer entonces para poder limitar o liquidar al sistema judicial argentino y buscar la absolución de toda esta gente comprometida que estaba en prisión preventiva y ya están todos en su casa? Pero además, la vice que tenía que ir ahora al Tribunal Oral Federal logró que 2 jueces corruptos, yo conozco muy bien a uno porque es el que me enfrentó con preguntas en el Tribunal Oral número 1 por el tema del Plan Cóndor. Sí, que lo hiciste pelota. Bueno, me hizo una serie de preguntas que mostraba que este hombre no tenía la menor idea del tema que tenía sobre el estrado. Pero además ahora mostró que tiene la cara durez de hacer cosas que prácticamente en derecho no tienen ningún asidero. Es una barbaridad lo que han hecho los dos, para poder justamente sobreseer. Ahora vienen las etapas superiores, vamos a ver en qué termina todo esto. Pero, ¿qué se está buscando? Y ahí viene entonces la respuesta a otra pregunta que vos me dejaste picando, que es lo que ocurre en el otro marco, en el marco internacional norte, la lucha de poder entre las superpotencias, que es una trilogía: Estados Unidos, China, Rusia, en una disputa de poder que no puede seguir los cursos que seguían en el siglo XIX, XVIII, XX. Tienen que encontrar otros caminos. Pero ya no es, a ver, yo vos lo decís, pero te comentaba que ya no es ideológica, No, es económica. Claro, el tema ideológico terminó en el 91. Exacto.
la revolución marxista y los países libres. Es decir, los países que sostenían el totalitarismo y los países que tenían el liberalismo. En el hemisferio O el norte, capitalismo, sí. claro, con bombas nucleares, lo cual inmovilizó a los dos durante 43 años, la Guerra Fría. Exacto. Porque se iban a destruir los dos. Lástima que nos lo enchufaron a nosotros la Guerra Fría. Nos metieron una guerra caliente, pero no conocida. No lo conocíamos. Eran las guerras de los primates. Allá en el origen, cuando apareció el hombre en el mundo, empleaba el terrorismo. Y la bomba nuclear nos llevó de nuevo a emplear el terrorismo. Cuando nos ahogamos en sangre, tardamos 15 años. 15 años para darnos cuenta que había un problema estratégico, no un problema policial. Ahora tenemos un problema estratégico en el sur que afecta a la soberanía y a las instituciones y le damos carácter policial. Exacto. La dejamos en manos de una policía de provincia y de una fiscal. Y hay un tema de avasallamiento de la soberanía argentina. Un desconocimiento del Estado, de la bandera, y además nos apalean al Estado argentino en la figura de los policías y les pasan por arriba a los jueces y fiscales y los palpan de armas para dejarlos entrar al lugar de un papelón esto. Bueno, no me hagas acordar que me amargo, sí. Todo esto está ocurriendo en una situación argentina de posguerra. Y las posguerras son muy difíciles de digerir cuando la conducción del Estado y las clases dirigentes no son esclarecidas, cuando no entienden la naturaleza de las cosas. Pero volviendo a estos tres ejemplos que me diste bien, que había a nivel internacional, universal, como quieras, Rusia, China y Estados Unidos, que es para mí una guerra económica que está avanzando China, creo, pero no tiene nada que ver con las guerras que estamos hablando. Son todos capitalistas. China es la más antigua cultura humana. Sí. 4.000 años de cultura. Las culturas tienen como soporte a las religiones. Sí, señor. En China prevalecen 3 religiones, ninguna de ellas son occidentales, son propias del Asia. Esas religiones transfieren sus dogmas como valores a la ética política y al uso y costumbre diario. Los países asiáticos no conocen lo que es la democracia como la conocemos nosotros, ni conocen tampoco lo que es la libertad como la conocemos nosotros. Han tenido siempre esclavitud, han tenido siempre amos y esclavos. Sí, señor. Lo han ido moviendo a lo largo del proceso histórico civilizatorio, pero la naturaleza es esa. ¿Qué está haciendo nuestra vicepresidente para lograr el cambio de constitución? Está tratando de hacer todo al revés para que la Argentina quiebre. Eso sí. Para que se termine, ya hemos logrado vaciar al Banco Central. Ya sabemos que no hay reservas. Sabemos que la negociación con el fondo va a ser durísima y que el año que viene la clase media argentina va a pasar hambre. La clase media argentina el año que viene va a tener escasez en el bolsillo, en el supermercado, en la calle. Que va a ser el país que dijimos tantas veces inviable. Esa viabilidad o inviabilidad la va a buscar a través de una relación que ha tratado en los últimos años esta señora de llevar adelante con China. Se firmaron 43 acuerdos estratégicos con China.
Se han hecho muchísimas inversiones en lugares claves de conducción interna del país, como por ejemplo que son los puertos y los transportes. Y esto continúa, para lo cual se ha nombrado un hombre educado en Cuba como embajador argentino en Pekín, en Beijing, que es Vaca Narvaja hijo. Un joven hijo de montoneros, pero educado en Cuba, desde niño. Este joven es el que está realizando la tarea para lograr nuevos acuerdos y que China venga a financiar la posibilidad de sobrevivencia de los argentinos. Con lo cual, lo que se traería de China es el modelo del capitalismo de Estado, posible en China por sus tradiciones políticas, donde el Partido Comunista sigue siendo una dictadura. El gobierno, claro. El mejor de los mundos para ellos. Pero con una economía abierta. Claro. ¿Por qué? Porque al tener la suma del poder, Xi Jinping, que acaba hace una semana de recibir la posibilidad por parte del Congreso, de la Asamblea China, de no cumplir con la Constitución china que dice que tenía que entregar el mando porque había cumplido 2 mandatos y le han prolongado esto sin día, sin día. Con lo cual pasa a ser un dictador permanente. Y es un hombre que tiene ideas muy claras para poder realizar esto. ¿Cuál es la maniobra? Sería el capitalismo salvaje. Es un capitalismo conducido desde el Estado. Desde el Estado. Sí, sí, sí. Una autocracia, sí. El control de la empresa privada queda subordinado al control del comisario político del Estado. Exacto. Y si se mueve con cierta independencia, es cooptada esa empresa. Esa empresa. Y manejada por el Estado. Claro. Pero las principales empresas chinas son estatales. Claro. La que vino acá por el tema espacial, que está manejando desde Neuquén, una base militar, sí. Indudablemente que es de capital privado y conducción militar, es del Estado. Sí. Lo que se está haciendo en el sur, en las presas del río Santa Cruz, también, que son empresas del Estado, que están trabajando con capital privado. Ahora bien, ¿qué maniobra está haciendo China para poder llegar a tener la preeminencia en el mundo, que es lo que está buscando? Hay una disputa de poder mundial. ¿Quién mantiene la hegemonía mundial? Normalmente esa hegemonía la tiene el país que ganó la última guerra mundial. Y la última guerra mundial está en curso. Es la contraterrorista global, que los argentinos no la ven porque nadie la explica. Es la que empezó el 11 de septiembre del 2001, cuando le voltean a Estados Unidos las Torres Gemelas, sí, atacan al Pentágono claro, e intentan atacar al Capitolio. Claro. Los 3 símbolos del poder. Exacto. Pero con misiles americanos, que eran aviones recién cargados de combustible, con más de 100 personas del Estado atacado. Realizado por 17 hombres con cortapluma. Ahí tenés la explicación de lo que es la guerra de séptima generación. Civiles. Terrible. Muy bien. Esto que te estoy diciendo se desarrolla a través del tiempo con mucha habilidad típica de las viejas culturas. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aplica sobre el oso soviético, sobre la Unión Soviética,
La teoría de la contención. ¿Dónde se origina? En lo que se llamó geopolíticamente, en aquel entonces, la consecuencia de la teoría de Mackinder. Mackinder decía que para dominar al mundo había que dominar el este de Europa y la Rusia hasta los Urales. Había una concentración demográfica y de medios naturales que permitían un desarrollo de control de la isla mundial, que era Europa, Eurasia, y que el que dominaba Eurasia dominaba el mundo. Entonces, un americano, profesor universitario, que expuso en el año 45 y inmediatamente después falleció porque tenía cáncer, el pobre, expuso el corolario de la doctrina Mackinder, Nicholas Spykman. ¿Cuál era? La clave no está en el dominio de la isla mundial, sino en el control del Shatterbelt, es decir, de aquello que controla o cerca a la isla mundial y no deja que se expanda. Y ahí vienen entonces las bases navales y aéreas de los Estados Unidos alrededor de toda la Unión Soviética, en el Pacífico y en el continente. Y ahí viene la guerra de Corea, la guerra de Indochina, la guerra de Vietnam, la guerra de Afganistán. Todas ahí. Claro, que fueron la OTAN y el Pacto de Varsovia. Fueron preparando Pero esta. esas guerras se dieron justamente sobre la frontera, cuando intentaba salir el oso y la retenían con ese tipo de guerra. Muy bien. China, que todo esto lo estudió a fondo, muchos argentinos, quizá de los que te siguen en tus programas, por primera vez han escuchado hablar de Mackinder o de Spykman. Sin duda. Muy bien. Ellos desde siempre lo conocieron y están repitiendo la maniobra de Spykman sobre Occidente cristiano. Porque ellos están en el corazón de la isla mundial, que es el dominio terrestre, continental terrestre, frente al dominio naval de las democracias occidentales que le rodean, a esa masa euroasiática. Ellos están buscando meter a Alemania, inclusive, dentro de ese bloque. ¿Qué hace entonces Xi Jinping? Los caminos de la seda. Son 6, no es uno, no es el camino de Marco Polo, es multiplicado por 6, desde el Polo Norte hasta el Índico, por agua, por tierra y por hielo, hacia el dominio de toda Eurasia y el dominio de los puertos para las salidas, pero también a través de sus dineros ha hecho inversiones en toda Iberoamérica, de modo tal de que el Shatterbelt de Spykman, en vez de estar en la línea de contención que limita a la Unión Soviética, hoy corre por los Andes. Están en todo Iberoamérica. En todos los países iberoamericanos hay fuertes inversiones chinas. Y hay dependencias de muchos servicios. Por ejemplo, toda la electricidad en Chile la maneja China. Si China quiere cortar la electricidad, en algunos países que ya han comprado el sistema de comunicación del 5G chino, tienen tomado totalmente las comunicaciones. Es un poderío impresionante. Y te cuento, los puertos de entrada y salida del Canal de Panamá son chinos. Entonces, esa maniobra está en curso, es pacífica y realizada con la paciencia de los chinos a lo largo de los años.
Las inversiones que hay en la Argentina son inmensas, pero además, probablemente vos no lo sabés, hay más de 1.500 chicos argentinos estudiando mandarín en China, becados, de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Córdoba, fundamentalmente, No a sabía. donde hay un lugar en esas universidades donde tienen locales propios, los chinos, para el relacionamiento con el estudiantado. Y ahí es donde a los chicos más brillantes se les ofrecen becas para terminar sus estudios o los estudios de cuarto nivel en China. Es decir, esa es la tarea que están haciendo y es una tarea de dominio, no de guerra. No, no, ¿Por te qué? entiendo. Porque los chinos saben, a través de Sun Tzu, que el arte de la guerra a través de la fuerza es el arte del imbécil. El arte de lograr la victoria sin disparar un tiro es el arte del estratega. Y en eso están. Frente a esto, Estados Unidos tiene un pensamiento lineal, típico occidental. Y Europa, que es el socio natural de Estados Unidos, está con una cultura planchada. Como le dijo alguna vez Benedicto XVI a los senadores italianos cuando iban a votar la constitución de Giscard en París. Europa se odia a sí mismo. Tienen el alma marchita. De ahí que van al fracaso. Entonces, esto es la respuesta que doy a la pregunta que vos hiciste. Hay una compulsa mundial por el poder hegemónico. Todavía el poder militar más importante es el de Estados Unidos. Sí, seguro. Sin ninguna duda. Sin duda. Y, lejos. Sí, sí, pero porque además está sumado con Europa e incluso Japón y bueno, toda Europa no tiene Australia, poder. el mundo, Europa está sin Canadá. poder militar. Claro. La Europa que se abrazó a Venus y no a Marte, dejó de Sí, poder tener militar no. presupuestos para la defensa. Claro. Le decían a los americanos, vengan a defendernos ustedes a nosotros, como lo hizo Estados Unidos 2 veces ya. Bueno, esta es la situación internacional que yo te quería decir que nos abarca. Y dentro de esa situación está la nuestra. El proceso revolucionario, desde el año 59 hasta hoy, que ocupa toda Iberoamérica. Pero estoy mirando la hora y sé que me pasé. Sí, te pasaste. Pero lo que pasa es que yo me vuelvo loco con tu relato y tu sabiduría. Te quería te quiero poner en la mesita de luz, vos. Te voy a traer y te voy a poner en la mesita de luz. No, pero nos tenemos que ver un poco más. Alguna vuelta nos vamos a juntar en el medio o nos tenemos que juntar personalmente a comer un asado, a tomar unos mates o unos vinos, lo que sea. Sí, Eso o es te fundamental. invito, Que eso es central y fundamental. es central, lo más El vino importante y de el todo lo que asado, dijimos es esto. y si no, se nos vamos a poner viejos. Está Sí, bien. Heriberto, qué gustazo tenerte. Para mí es un lujo tener un invitado de esta naturaleza como vos. Gracias, Pipi. Vos Bueno, sabés que el hombre sabe por viejo más que por sabio. Los muchos sí, años que le hemos dedicado a la cátedra y a todo esto, que desgraciadamente pocos argentinos transitan y nos equivocamos gruesamente, sí, seguro, seguro. en Pero vos particular en esta, ¿cómo se llama? Estudios estratégicos, es Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires. que bueno, cada tanto me mandás unos escritos que son fenomenales, porque bueno, ahí se nota el estudio de donde sacás todo esto, porque la gente va a decir, ¿este tipo de dónde sacó todo esto? Y lo sacás del estudio, de la creatividad y de la inteligencia, pero básicamente de un estudio muy importante, Sí, ¿no? justamente, de un estudio
que en la universidad no he logrado que se instale, la polemología, es decir, el empleo de fuerza. ¿Por qué? Porque un país débil como el nuestro tiene que tener defensas y la Argentina está en absoluta indefensión e inseguridad. Total. La inseguridad no te la voy a contar, la indefensión la van a ver cuando llegue otra vez la guerra y digan, ¿cómo? ¿Qué pasó? Bueno, y nuevamente vamos a ser derrotados porque cuando las guerras no se prevén, son derrotas anticipadas. Y muchos van a estar mucho más preparados que nosotros para que estamos mirando la luna. Así es. Heriberto, un abrazo enorme. Lo mismo para usted y para la familia. Muchísimas gracias. Suerte. Hasta luego. Hasta luego.